Nosotros salimos a cazar conejos. Ujú. Salimos a cazar conejos. Eso me dijeron a mí, güey, ¿no? Me iban a enseñar a tirar con rifle, escopeta, eso que usan ellos. Y salimos a caballo. Andábamos en un rancho, allá en Tlaxcala. Y por allá bien lejos, alguien dijo, vengan, vengan. Güey, esto de verdad que es curiosísimo. Y en un árbol, por allá, había enredada una serpiente. Ajá. Pero era una serpiente grande. O sea, no era así como. Yo no sé cómo decirte, no te voy a decir el tamaño tampoco. Y le digo así, no me vayan a hacer, no vayan a hacer un meme de esto. Si lo van a hacer, pongan a Marta y Gareda, porque está bonita yo, ¿no? Pero estaba una serpiente enredada, porque la estaban acosando, o sea, dos personas estaban como acosando al animal. Estaba Ujú. enredado, tenía la cabeza así, como pues, levantada, así, 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 pero en la parte de los lados tenía unas como aletas abiertas. No como una cobra, no. Ah, ¿Te acuerdas ajá. del animal parecido? No igual, pero parecido, porque no sé cómo decírtelo. Como unas alas, ¿sí eran? O sea, eran de menos a más, como un triángulo, por decirlo así, ¿no? No era como el de la película de esa de Jurassic Park, ya ves que había unos animales que tienen como un abanico aquí. Ajá. No, no era así. Sí. Era más bien Ah, como no. que salían unas cosas de aquí, así, como de más, así. Tampoco era como una cobra. Así se veía. Y nosotros cuando llegamos y se mató al animal. Y luego para llevar, era grandísimo, no te voy a decir cuántos metros tampoco, porque además creo que el shock me hizo como magnificarlo, ahora que lo veo así, Sí. ¿no? Como magnificar el evento, pero sí te voy a decir que se usaron 4 caballos para arrastrar el animal. Mejor con los audífonos puestos. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde sea que nos estén viendo y a la hora que nos estén viendo. Bienvenidos a estas charlas paranormales. Hoy tengo el gusto de presentarles a un gran amigo. Él nos visita desde Canadá, desde Montreal, Canadá, nuestro amigo Fase 3, que él es el creador del canal El Estado Profundo. Fase 3, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Soy Fase 3, otra vez, Marcos, qué gusto verte de nuevo, mi hermano. Ya un rato, desde que ¿Qué? me fui de corresponsal a Timbuktu, ya tenía un tiempo que no nos hablábamos. Me da un gusto. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por haber aceptado la invitación. Como dices, ya tenemos un muy buen ratito de no vernos, de no platicar. Y me da mucho gusto que podamos estar aquí para platicar y hacer estas charlas paranormales. Te platico rápidamente, mi buen Fase 3. Voy a empezar con una pequeña mini entrevista, si lo quieres ver así, para que la gente que nos ve te conozca, conozca tu canal, conozca qué es lo que estás haciendo y Sí, vaya a verlo y se suscriba si es que le gusta tu contenido, que yo sé sí, que les va a gustar porque es muy bueno. denle dislike, sí. Sí, sí, igual, todo dislike y todo también nos ayuda para lo que son el algoritmo de YouTube. También nos ayuda porque son interacciones, Así ¿no? es. Fíjate que antes de que comencemos, cuando yo tenía mi canal grande, el que YouTube me robó, yo tenía un canal con 36,000 seguidores, porque los que no saben, yo pedía dislike y así fue como creció mi canal. Sí, compró Y dislike. así con puro dislike, sí. No sé si te acuerdas, estábamos en un grupo de WhatsApp donde a veces Sí, compartíamos los videos y yo decía, entren y denle dislike, a todo el mundo se lo decía. Incluso si encuentran por ahí algunos comentarios míos con el link de ese canal, en algunos grupos de podcast, ahí lo digo, entren y denle dislike. Siempre pido dislikes, me gustan. Es que yo soy sí. protestante y voy en contra de la corriente. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues igual, si entren, denle like o denle dislike, Ay, pero suscríbanse y vean y vean su contenido para que sí, también vean por qué le están dando dislike, ¿no? así es. ¿Quieren, Sí, quieren desinformación? Vayan a mi canal. exactamente. Ok, bueno, mi buen Fase 3, me gustaría empezar por preguntarte, ¿cómo haces tú tu acercamiento a los temas que tratas en el estado profundo y por qué nace el estado profundo? ¿Cómo Oh, nace? ¿Por qué te da esa es una historia esa bien buena. curiosidad? Sí, esa es una historia bien buena de contar. Fíjate que, ah, pues yo he estado, yo he caminado por esta tierra durante muchos siglos
Y en una de esas me encontré a un señor que, independientemente, como persona, yo no voy a hablar como persona, yo no sé de él nada, ¿ok? Pero Ujú. como político o como que a mí no me cae bien, que es Ok. Donald Trump. X o Y no es mi presidente y allá él y sus seguidores, ¿no? Pero en algún momento estaba yo viendo un discurso de ese señor y tenía como un cristal, una mica puesta enfrente de él. Como cuando te ponían, ¿te acuerdas que ibas a algún lugar? Yo no sé si todavía se usa eso. Cuando hubo una pandemia ibas a un lugar y tenían un acrílico así para que no hablaras directo con él. Algo así, pero él estaba parado y tenía Ujú. ese, como, esa protección. Y alguien le preguntó que por qué, si era por lo del virus y eso, porque él totalmente antivirus y antivacunas el señor ¿no? Sí. Y él dijo porque el Estado, porque para protegerme el Estado profundo, porque me quiere matar. Entonces yo dije, ¿qué es el Estado profundo? Y fui a buscar qué era el Estado profundo y es un invento de él, o sea, el Estado profundo no existe, es un invento de él, una teoría conspirativa que me gustó mucho, que él se inventó, donde él cree que hay un grupo del gobierno, dentro del gobierno, que es el que dice, por ejemplo, ¿te acuerdas de la película de esta donde los aliens invaden y con Will Smith, ¿cómo se llama? Es el Día de la Independencia. El Día de la Independencia, que el presidente no sabía que en el área 51 tenían que solamente un grupo del gobierno sabía, es algo así el Estado profundo, es un grupo del gobierno dentro del gobierno que decide y el presidente ni se entera. Entonces me gustó mucho este rollo y empezamos a generar este proyecto. Así, bueno, pues el primero la cabeza general, después hablé con mi esposa, empezamos a pensar cómo cuadrarlo, de qué se iba a tratar, y Ujú. y resulta que un día, casualmente, o sea, estábamos en esto, pero es como, ya sabes que las inteligencias artificiales, bueno, todas estas aplicaciones te escuchan y te empiezan a Ujú. recomendar basado en lo que te gusta. En lo que platicas, sí. Entonces puse Netflix, yo no sé cómo se diga esa cosa, porque yo no hablo francés. Y casi de hecho ni veo esa plataforma. Yo casi no veo televisión, de hecho. Es curioso que tenga una televisión y casi no veo televisión. La uso para videojuegos. Entonces puse un programa X, así el que primero que me salió dije, lo voy a ver. Y es un programa de caricaturas donde justamente no hablan, no dicen que son el estado profundo, pero hablan a ese respecto del estado profundo y cuentan teorías conspirativas bien curiosas que tienen que ver con lo que yo había hablado de vamos a hacer un canal sobre el estado profundo de teorías conspirativas como las que dice Donald Trump. Yo dije, pues él se la inventó, yo también me la puedo inventar. Quiero inventarme una teoría conspirativa. Y así empezó el estado profundo. Esa fue Ok. la idea, empezar haciendo teorías conspirativas inventadas por nosotros, ¿no? Ujú. No que fueran reales, sino inventadas. Ah, ok. Entonces, bueno, es que en tu canal manejas muchas cosas, no solo las teorías conspirativas. También hay sucesos ahí inexplicables, misteriosos y algunos datos históricos relevantes, ¿no? Pero es curioso que me digas que empiezas tratando de inventar tú tus propias teorías conspirativas. Me gustaría saber, bueno, me gustaría antes de pasar a ese tema mejor, que le platiques a la gente qué es lo que va a encontrar en tu canal. Cuando te vaya a visitar, qué es lo que va a encontrar y qué es lo que puede ver. Híjole, mejor no venga. Ah, mira, eso sí tiene que ver con las teorías conspirativas. Primero, empecé con una teoría conspirativa. Yo busqué un poquito de información de aquí y de allá e inventé una teoría conspirativa. Pero esto me llevó al estar buscando información, encontré ciertos temas. O sea, las teorías conspirativas tienen muchos temas muy buenos que te informan, ¿ok? Entonces, al encontrar estos documentos, esta información, me empieza a llevar hacia otro camino que son los documentales, mini Ujú. documentales, donde hablo de cosas misteriosas de que tienen que ver con la cultura, con la ciencia, con la historia, que más allá de ser una teoría conspirativa, se vuelven más información.
que una, Así o es. sea, al final empiezo a dejar de lado. De hecho, no tengo muchos, tengo 20 videos y creo que en dos empecé con teorías conspirativas, los primeros dos, y después de ahí las dejé. Yo supongo que en algún momento los voy a retomar, pero las dejé y me fui a los documentales. Empecé a hablar de Ujú. cosas. Pero, por ejemplo, en el último video sí dejé abierta la posibilidad de una conspiración. Es El del paso Dailatov. ajá. Qué bonito hablas tú el inglés. El Pasio Diatlov, digo yo. Ok. Es que realmente yo tampoco sé cómo se pronuncia, entonces por eso lo digo así. Si usted es Dailatov. ruso, ¿no? No, Si usted es ruso o ucraniano, venga y diga las cosas, dice el Paso Diatlov. exactamente, que nos digan cuál es la pronunciación Diatlov. correcta. Sí, sí. Yo creo que la Denis se le pronuncia. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ajá. Solamente Así sí. es. Pero bueno, Pero bueno, sí, sí, ya que me hablas de que estás haciendo mini documentales y todo eso, ¿nos hablarías un poquito de cuál es tu proceso para crear esos mini documentales? ¿Cómo haces el guión? ¿Cómo investigas? ¿Y cómo grabas? claro que sí. Al principio, pues la verdad es que yo siempre he dicho, todo está ahí, o sea, no hay nada oculto, o sea, toda la información desde Wikipedia, por ejemplo, tengo datos que he tomado de las noticias, directamente de las noticias. Eh, Ahorita hay una universidad, no, un instituto de Estados Unidos al que China le mandó información. El siguiente video va a hablar de eso. China descubrió algo. En China tiene un robot. Es como se dice, es un spoiler alert. China envió un robot allá un rover, así como esos sondas, en Sí, una Marte. sonda Entienden espacial. ellos, allá en Marte. De hecho, dicen que los chinos viven en la Luna, pero esa es una teoría conspirativa. Entonces, ellos hicieron un descubrimiento que va a cambiar total y esto ya lo confirmaron en el Instituto de no sé qué Research de Espacial, no sé qué, eh, en, Ujú. en Estados Unidos, ¿eh? O sea, esto ya se confirmó, esto es algo que Sí. mañana va a ser una bomba, esto que les voy a decir. Esto ya debería estar saliendo, yo creo, ya debería estar esta noticia en algunos canales que se dedican a esto. Ya debería estar saliendo, y si no es así, te digo, esta semana que viene yo creo que ya va a empezar a circular esa noticia. Y son temas, te digo, que los voy tomando y digo, bueno, a ver, este tema, por ejemplo, el de, a ver, uh, uno que no tenga que ver con noticias. La ciudad amurallada de Culón, así se llama, yo no le puse nombre, así se llama. No, bueno, ok, esa no. El Hotel de los Horrores, por ejemplo, el Hotel de los Horrores es un hotel donde vivía un tipo que era prácticamente un asesino en serie. Entonces vas buscando toda la información. Yo lo que busqué, hablé con una amiga que vive en España y le dije, oye, manita, fíjate que yo leí un artículo que tú tenías, pero tú empiezas de esta manera. Esta parte a mí me gusta. Me dijo, puedes usar las partes que tú quieras. Entonces, una parte de un programa que yo tenía, que te contaba fuera del aire, que hicimos unos programas pilotos en televisión, que, que empezaban con ciertas frases. Entonces busqué las frases, las añadí, fui creando el esqueleto de ya un formato hecho, vamos. Ujú. Desde cómo empiezo hasta cómo termino ya tengo un formato. Entonces ya nada más lo voy pegando prácticamente. Pero toda la información la saco de internet, de Wikipedia, de lugares, desde muy interesante, desde, no sé si conoces, México Mágico, me parece, México Desconocido. México desconocido. De Ujú. ahí literalmente tomé todo el contenido con mis palabras y lo hice a mi formato. Ese lo pueden encontrar, pongan fase 3 y busquen el niño que movió objetos con la mente. Ahí lo encuentran, también el reportero punto lo tiene. Es el mismo, ¿eh? Hablamos lo mismo. Los dos pedimos permiso para usar el contenido. Entonces, todo está ahí, yo no invento nada, solo mi primer video yo lo inventé, realmente inventé la teoría, tomé ciertas partecitas que vi por ahí, pero la teoría yo la inventé. Y de ahí, te digo, ya me fui hacia tomar
la información real, porque creo que entendí en esto de las conspiraciones, más allá de por qué nos gustan las conspiraciones, nos gusta el misterio a todos, nos gusta que haya algo detrás de lo que no podemos explicar, ¿no? Siempre los humanos somos muy místicos, pero más allá de eso, entendí esa parte bonita de que la gente venga y se lleve algo, se lleve, no se vaya con la fantasía, sino que se vaya con algo de información real. Quiero este canal, que le estoy metiendo muchas ganas y que de verdad que lo quiero mucho, este sí es mi bebé, es cuando, no sé si tú te acuerdes, bueno, no sé si a ti te pasó, a mí sí me pasó, la verdad. Un día me juntaba con mis amigos cuando yo era adolescente mutante, allá cuando las serpientes tenían patas, y nos juntábamos para hablar de mujeres y traiciones, y se iban consumiendo las botellas. Yo no sé, de hecho, salud. Adelante, provechito. Ahora me gustaría que la gente se reuniera, como hacíamos nosotros, en algún momento tuvimos un programa de Twitch, y hablar de estas cosas. Dice, oye, fíjate, ¿tú conoces esa historia de, por ejemplo, quiénes son los hombres de negro? Y no precisamente que digas, oye, lo escuché en el canal de Fase 3 o en el de Más Terror MX, ¿no? O el del Bollo, ¿no? O el de Ricky. Para los que no saben quiénes son, luego les digo, porque la verdad es que no me gusta hacer de la competencia. No, son compañeros de premio, ¿no? De Rix, ¿cómo se llama este muchacho? Ricky tiene uno que se llama Mundo Escéptico Podcast. Mundo Escéptico Podcast. Ricky, escríbeme, ya me abandonaste. Y el Bollo tiene el de Infinito Podcast, ¿no? El Infinito Podcast, así es. De hecho, ya los tuvimos aquí en el programa. ¿A los dos? Sí, ya. Para la gente que no sabe, hecho, a mí me dijo que yo iba a ser el padrino, ¿eh? Así que todos los que están viendo los anteriores, bórrenlos. Y este es el primero, y después los demás son como si viajaran al pasado, ¿no? Son los episodios piloto. Ajá, los otros fueron así como el piloto. Entonces, te digo que mi idea es esa, ¿no? Que vengas y digas, oye, no que me menciones y que, no, o sea, la neta no, pero sí que digas, oye, ¿tú conoces la historia del hombre de Tuareg? ¿Qué es eso? Ah, pues fíjate que un hombre así, oye, no, pues vi un pinche loco ahí en YouTube que contar. Eso es lo chido, eso es la intención de este canal, realmente. Bueno, aparte de que hablamos de noticias y cositas así. Sí, el hecho de dar información, ¿no? Es lo que a ti te lleva. Porque, bueno, finalmente, ahorita estamos hablando que el Estado Profundo tiene 25 videos. 27. Pero... 27, perdón. Ya me borraron pero dos. Realmente... Sí, 27. Me robaron los dos que me los dos spoilers, sí. Sí. No, pero realmente no eres ningún improvisado, no es tu primer proyecto, además de que ya tienes experiencia en la radio y ahorita dijiste que un par de programas, bueno, no un par, pero por así decirlo, de programas en la televisión. Todo esto te ha ayudado a crear tus guiones, todo este conocimiento que has obtenido de la radio, de los otros proyectos que has tenido. Aunque hay proyectos en los que obviamente ha habido un guionista de por medio o varios guionistas de por medio, y aunque por ahí haya gente que diga, tú no eras tan bueno cuando empezaste, pues nadie, güey, o sea, todos empezamos de nada, ¿no? Exacto. Al paso del tiempo te vas haciendo, mira, yo estaba hablando con alguien hoy, yo soy locutor, para los que no me conocen, y los que me conocen, y los que me van a conocer, yo soy locutor de radio. Locutor de radio no es una persona que trabaja en la radio. O sea, realmente no es una carrera. O sea, el ingeniero es ingeniero. ¿Ok? La locución es una carrera. A lo mejor está un poquito demeritada, a lo mejor no es tan difundida, pero ha sonado como que ha sido más nombrada ahora con los podcasts, como que ha tomado un poquito más de relevancia el ser locutor. Y cuando tú eres locutor, realmente tu trabajo es hablar. Hay locutores, dependiendo de tu digamos, de tu ramo. Hay locutores que se dedican al entretenimiento, otros a las noticias, otros a las, por ejemplo, a las leyendas, ¿no? A esos que dicen,
que te dicen ¿Narradores? horóscopo, así. Ujú. Hay quienes solo hablamos puras bobadas, así como yo realmente, mi trabajo es ser eso, yo soy el payaso de la radio, por decirlo de alguna manera, el irreverente, pero eh, sí, realmente en algún momento empecé como todos, y llega un momento en que tú ya no improvisas. ¿Ya Ujú. puedes? Ok, pues repito, un locutor puede y debe saber improvisar, pero también debes de tener saber entender que tu trabajo es informar, ¿ok? Y para Sí. eso te tienes que preparar, y eso me llevó muchos años, no nada más me llevó muchos años estudiarlo, sino entenderlo, porque no es lo mismo aprenderlo, entenderlo, es Sí. decir, ahora, yo una vez recuerdo que estaba hablando con un amigo mío que tiene un canal de narraciones, y yo también hago narraciones, que se llama, ¿cómo se llama este señor? Tiene una narración así medio pinche. La verdad es que no están muy buenas. Se llama más terror. Termina aquí. Nada más el remake, sí. Ajá. Y yo Sí, no, hablaba, no es tan bueno. más o menos. No creas, más o menos. Como que yo cuando lo conocí no era tan bueno. No, la verdad es que sí te rifas. No, la verdad es que sí te rifas. Y yo la verdad, cuando escuché alguna narración una vez, yo dije, yo quiero hacer eso. De hecho, te voy a contar una historia. Yo sé que no estábamos Ujú. hablando de eso, estábamos hablando del canal del otro, pero cuando yo estudié locución, yo estudié no estudié con el fin de trabajar en la radio, es bien curioso. Yo estudié locución y la gente que me conoce, saludos a mis amigos de Alta Ciencia, a mis compañeros de trabajo, les decía que yo me metí en eso porque yo quería contar cuentos de niños. ¿En serio? Sí, de verdad, esa es la verdad. Y casualmente cuando un amigo que se llama Mocti, de Moctilandia, me invitó a un proyecto de contar cuentos para niños, conté un cuento malísimo. O sea, lo conté súper mal, además el cuento ni me gustaba, lo conté malísimo. Yo dije, güey, ¿cómo es posible que haya si yo quería... cuando yo era niño, había una señora que se llamaba Sofía, no recuerdo ahorita el nombre, una señora muy famosa. Ella tenía un programa de televisión, tampoco me acuerdo qué canal era, pero tenía un canal donde ella salía contando cuentos. Ujú. Y cuando yo crecí siempre con esa idea, yo quiero contar cuentos para niños. La vida me llevó por otros caminos, por los caminos del sur, y llegué a Guerrero. Ahí cuando yo tuve esa oportunidad, gracias a un amigo, a Lu, que me invita, llego a la radio a tomar ese curso, tomamos un curso de locución, luego tomamos uno para crear podcast, este, pero fue bien curioso, te voy a contar esto. O sea, te digo, yo iba con esa intención, yo quiero aprender. Ujú. Y de hecho yo le dije a mi amigo cuando me invitó, dice, ahí vas a aprender. Y yo dije, va, yo quiero hacerlo, ¿no? Cuando yo llego, en ese tiempo, me quedaba muy lejos, entonces yo era el único, bueno, éramos creo que dos, estábamos tomando virtualmente el curso, yo no estaba Ujú. presente, porque me quedaba muy lejos, pero un día tuve oportunidad de presentarme en las clases, y llegué diciéndoles, hola, soy Pase 3, y me quedé a trabajar en la radio, me dijeron, ¿te quedas? Sí, sí, de hecho me pasó después en otra estación de radio, me dijeron, ven, y te invitamos, faltó uno de los locutores, y mi Ajá. amigo me dijo, un amigo me dijo, ¿por qué no vienes y llenas ese hueco? Solo por hoy. Y yo dije, ok, y fui. Y estábamos haciendo un programa. De hecho, casualmente yo ni siquiera llevaba notas, nada, era de noticias. Yo no llevaba nada, o Ujú. sea, yo nomás iba ahí a echar relajo. Me dijeron, tú ven y echa relajo, güey, lo que estabas haciendo. Entonces estaba yo ahí y ellos contaban las noticias y yo hacía bromas sobre las noticias. Y que se llama Insólito, lo pueden buscar en YouTube. La primera temporada, pues ahí estoy, obviamente. Y y cuando ponen está la pausa comercial, uno de los Ujú. directivos llama al productor y le dice, oye, ¿quién es ese güey que está hablando, no? Así. Pues es un tal fase 3 no sé qué. Ya, el otro se fue, se queda. Y me quedé. Y ¿Así? ahora, pues bueno, y ahora trabajo proyectos en la radio
Ya no estoy al aire todo el tiempo, pero pues ahora hago proyectos para la radio. Y bueno, y ese fue y ahí es donde tú empiezas pues a estudiar, a querer profundizar más en el asunto de, bueno, quiero ser un comunicólogo, ya es diferente, ¿eh? O sea, ya quiero Ujú. darle a la gente algo, que se lleve algo, no como hablábamos para el aire, no que se lleven nada más el chiste, Ujú. que se quede con el chiste, pero que se lleven información, que la gente venga y diga, Sí, oye, qué buena información tiene este tipo, ¿no? sí, sí, sí. Hace poco, yo recuerdo que me invitaron a un programa de radio y fue bien curioso porque yo era el segundo invitado. Este programa dura 1 hora y yo era el segundo invitado. Entonces, en la primera parte, media hora, Ujú. entrevistaron a una muchacha. En la segunda parte me entrevistan a mí. Y al empezar a hablar de lo que hago y teorías conspirativas, y empezamos a hablar de cosas paranormales, el programa duró 3 horas. Ah, caray. Todos pararon, cortaron a los ¿De demás media hora? y nos quedamos hablando 3 horas y media. De hecho, fueron 3 horas y media lo que nos quedamos hablando de todos lo que, ¿por qué? Porque se vuelve tan interesante y empiezas tú por ejemplo, si yo te contara, no, pues mira, esto de que China, tú sabes que en China están creando un sol artificial y bla, bla, te empiezas a contar esto. Y tú Ujú. dices, oye, fíjate que yo escuché en tal lugar que están, ¿tú qué opinas de esto? Entonces empiezas a hacer estas tertulias, estas mesas de discusión, que Ujú. además no nada más pues son interesantes, sino que te nutren, Sí. porque te hacen ver una visión diferente del mundo, ¿no? Y eso es lo que a Ujú. mí me llamó la atención al grado de que, pues, no dejé las narraciones, pero sí las tengo así bueno. De hecho, ya las narraciones ni las historias, para los que no saben, pues tú has visto el contenido, Ujú. ya no hago narraciones como tal, estoy contando historias, de posesiones demoníacas, pero reales. Sí. Eso es lo que estoy haciendo. Ya no estoy contando historias, bueno, voy a decir reales porque pues alguien las escribió, ¿no? Pero que sí puedes encontrarlas. Sí hay documentación, pues, en la red. No son Sí, tienen creepypastas, su no base son, de realidad. sí, no son inventos, no, son historias reales que sucedieron en la historia y que se quedaron como leyenda, pero que están. A diferencia de hacer una creepypasta o a diferencia de hacer por ejemplo, tomar una historia hay escritores, por ejemplo, el Pato, Patricio Escarpo, un escritor argentino que nos hace el favor a veces de prestarnos su contenido. Él hace Ujú. historias, él escribe historias de terror y a veces nos presta sus historias para que las narremos, ¿no? Tú has narrado de él. De hecho, creo que yo lo Así conocí es. por ti. Y y bueno, a diferencia de hacer ese tipo de narraciones, aquí yo lo que estoy haciendo, por lo mismo, como ya me está gustando todo este rollo, ya estoy haciendo algo que tú dices, bueno, esto no lo inventó. Te da miedo, pero no lo inventó. Esto está ahí, Ujú. sí es real. Como el Sí. caso de la posesión vampírica, ese está bien bueno, ¿no? Como a la muchacha se le aparecían mordidas, como la de película de Nen. Ujú. Me falta esa, Sí, ¿eh? sí. También es una, por ahí la tengo guardada. Ya lo van a explicar. Cada viernes, hoy no salió episodio, lo siento, tenía la entrevista. Bueno, no sé cuándo va a salir esto. Eso lo tenemos que cortar entonces. No, 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 está bien. Esto sale en unas 2 semanas más o menos. Nada, listo, Sí, no, listo. no, no, no te preocupes. Ya cuando salga tendrá que salir. Pero fíjate, es interesante ahorita. Y aparte, me gustaría que le dijeras a la gente dónde van a encontrar estas historias de posesiones demoníacas, porque no están en el estado profundo. No, eso no. De todas formas, todos los enlaces van a estar en la cajita de descripción para que vayan y hagan clic. Pero también que de viva voz les digas tú dónde las pueden encontrar. Sí, ese lo se encuentran en un canal que se llama Frecuencia 51. Ahí encuentran ese contenido. Esos videos estaban aquí en el estado profundo, pero decidimos pasarlas para allá porque pues, son más de terror. Y como es una serie que está saliendo cada viernes, te digo, hoy viernes, le voy a decir la fecha, hoy es viernes 35 de mayo del año 2048. Tenía que haber salido hoy ese video, pero no salió porque teníamos la entrevista hoy, aquí. Pero, también es curioso, fíjate que quiero contar, hacer un pequeño paréntesis.
Adelante. El nombre del canal tiene que ver con la radio, con las frecuencias de radio y el área 51. Mm, Y ahí, frecuencia 51, un canal de misterio donde encuentras cosas bien raras. Y ahorita estamos en la serie de exorcismos, posesiones demoníacas, perdón. posesiones Vamos demoníacas. a hablar de, Órales. no, mi hijo, spoiler, vamos a hablar de, tenemos abducciones o encuentros Ajá. cercanos de tercer tipo, cuarto tipo, tercer y cuarto tipo, Sí. y asesinos en serie, pero asesinos en serie poco conocidos, que son asesinos en serie. Les voy a contar solo para hacerte un adelanto de lo que estamos, lo que estamos proyectando, lo que estamos programando. Hay un asesino en serie, no lo voy a decir mucho, que el día que lo agarraron y lo enjuiciaron, esa hubiera sido la noticia más famosa en Estados Unidos. Claro que aclaro, no todos los asesinos en serie son de Estados Unidos y no tienen que ser gringos, ¿ok? Pero son los más conocidos. Pero fue precisamente el día que detuvieron a este señor que era golfista, no sé qué era, el que mató a la esposa y al amigo. ¿Te acuerdas? Tiger Woods. Tiger Woods. Ajá, sí, es ese, ¿no? No, Tiger Woods, Sí, no, pero pues, no. es el de acá. No, bueno, No. un morenito que mató a su esposa, un golfista, Ajá. que tenía un programa de televisión hablando de deportes. Él lo acusan de matar a la esposa y al amigo. No, Tiger Woods todavía todavía es bueno. Sí está del lado oscuro, pero es bueno. El otro está del lado oscuro y es malo. Bueno, cuando lo atraparon, que se hizo un escándalo así, se tapó el juicio de ese asesino en serie y por eso no salió a la luz. Por eso ese no se hizo famoso, justamente. Entonces, de ese asesinos en serie que no son tan famosos y no nada más de Estados Unidos, ¿eh? Vamos a hablar de varios de otras partes del mundo que nadie tiene, bueno, hasta ahorita parece, yo he estado buscando y hasta ahorita no he encontrado contenido de esos en otros canales, para que se den un quemón. Eso va a estar así. Entonces, creo que el contenido de mis dos canales se ha ido modificando a un modo de que sí es entretenimiento, sí te da miedo, pero como dice, saludos a Miedo 867, y él dice, no todo el miedo es terror y no todo el terror da miedo. Exactamente. Y muy buena frase, ¿eh? Tomando en consideración eso, de hecho él es guionista, saludos a él, alguna vez me hizo un guión. Él tiene un canal YouTube, no lo sigan. No es cierto, no sigan. De hecho, fíjate que te voy a contactar, ya esto es fuera del aire, te voy a contactar para que lo entrevistes. Ah, ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, volviendo a la entrevista. Entonces, te digo, creo que me he ido decantando por eso, porque las personas, cuando vengan a mi canal, se lleven información. Y que sea información que te haga tener tema de conversación. Sí. Cuando tú vayas a cerrar un trato, digas, pues fíjate que te voy a comprar tus 10 millones de acciones. Ajá, esos papelitos que venden, acciones de Telmex que tienes ahí guardadas de cuando te las heredó tu bisabuelo. Pero antes déjame te cuento que ¿sabías tú de la posesión vampírica de no? Así. Y dices, güey, no sabía eso. Y ya una vez que ya te apendejo, ya, se las vendes más. Bueno. Sí. Buena estrategia. Sí. Entonces, y hablando de... Esa es la idea, salud. Aprovecho. Y hablando de todo este tipo de situaciones, mi buen Fase 3, me gustaría preguntarte, ¿tú has tenido algún suceso paranormal, misterioso o algo así que te haya impactado? ¿O no has tenido ningún suceso así? Saludos a Marta y Gareda, sí. Yo dije que le iba a contar, nunca lo he contado. Mira, primero, antes que otra cosa, quiero aclarar, algo que dije en un principio que no dije, es la teoría, en el estado profundo, mi primer video es una teoría conspirativa que yo inventé, que es cierto. ¿Okay? A veces la gente vive experiencias que puedes creer o no creer, ¿ok? O los que las vivimos sabemos que son ciertas y otros decimos, ¿no? A mí me invitaron una vez a un lugar
por allá en un rancho en Tlaxcala, allá en un lugar perdido en la sierra, Tlaxcala. Creo que es Australia, pero los mexicanos dicen Tlaxcala, no sé. Hablando de teorías conspirativas. Sí, porque creo que es Tlaxcala el que no existe, ¿no? ¿Cuál es el que dicen que no existe? Dicen que no existe Tlaxcala. Sí, entonces, bueno, los hermanos del espacio me abdujeron, me llevaron a Tlaxcala, me movieron el ombligo, tengo dos, pero el asunto de eso está luego. Pero te digo que voy a hacer una especie de una Marta y Garedazo, o no sé cómo se dirá eso, porque eso que te voy a contar nunca lo he dicho en un programa al aire, es la primera vez, exclusiva, nunca lo he contado, la gente que lo vivimos sabemos que es real, pasó en los años 80, por ahí el 87, no me acuerdo, pero pues, nosotros lo empezamos a contar por ahí el 87, 88, por ahí, y a quien se lo contábamos, los que lo contábamos no nos creían. Nosotros salimos a cazar conejos. Uh-huh. Salimos a cazar conejos. Eso me dijeron a mí, güey, ¿no? Me iban a enseñar a tirar con rifle, escopeta, eso que usan ellos. Y salimos a caballo. Andábamos en un rancho, allá en Tlaxcala. Y por allá bien lejos, alguien dijo, vengan. Güey, esto de verdad que es curiosísimo. Y en un árbol, por allá, había enredada una serpiente. Uh-huh. Pero era una serpiente grande. O sea, no era así como... Yo no sé cómo decirte, no te voy a decir el tamaño tampoco. Y le digo así, no vayan a hacer un meme de esto. Si lo van a hacer, pongan a Marta y Gareda, porque está bonita ya, ¿no? Pero estaba una serpiente enredada, porque la estaban acosando, o sea, dos personas estaban como acosando al animal. Estaba enredado, tenía la cabeza así, como levantada, así, enredada, así. Pero en la parte de los lados tenía unas como aletas abiertas. No como una cobra, no. ¿Te acuerdas del animal parecido? No igual, pero parecido, porque no sé cómo decírtelo. Como unas alas, ¿eran? O sea, eran de menos a más, como un triángulo, por decirlo así, ¿no? No era como el de la película de esa de Jurassic Park, ya ves que había unos animales que tienen como un abanico aquí. Ajá. No era así. Sí. Era más bien como no. que salían unas cosas de aquí, así, como de más, así. Tampoco era como una cobra. Así se veía. Y nosotros cuando llegamos y se mató al animal, y luego para llevar, era grandísimo, no te voy a decir cuántos metros tampoco, porque además creo que el shock me hizo como magnificarlo, ahora que lo veo así, ¿no? Como magnificar el evento, pero sí te voy a decir que se usaron 4 caballos para arrastrar al animal. Cuatro caballos. Caray. Sí, era un animal grandotote y tampoco traíamos como una carreta. Y al final la persona que se quedó con el cuerpo, digamos, la verdad es que lo curtió y hizo cinturones, y incluso me dieron una hebilla que yo por ahí regalé con la piel de esa serpiente. Porque de ese rancho, bueno, de ahí de donde estábamos, después nos fuimos a la casa de un amigo. La gente, los rancheros, los de las rancherías se quedaron allá y después me hicieron llegar como esta hebilla. Y pues bueno, ese fue algo que yo viví que me impactó, porque la verdad es que era un árbol que no podías agarrar así, no lo podías abrazar, era un árbol muy ancho. Uh-huh. Y es una zona árida, o sea, el árbol estaba ya prácticamente seco y el animal estaba pues hasta arriba, así, o sea, estaba enredado desde abajo hasta arriba, o sea, era una cosa enorme. De hecho, yo alguna vez le dije a una ocasión que hicimos un programa con el Grimorio de Rix, yo conté una historia de que pasó, no recuerdo si fue en África o no sé dónde, sobre eso, y siempre lo cuento pensando en lo que nosotros vivimos y que a mí me impactó, y la gente de ese lugar, allá por Huamantla, sabe que esto que vivimos es real, o sea, no es algo que haya vivido yo solo. Desafortunadamente, pues ya no tengo contacto con esa gente como para que avale porque a lo mejor a mí no me creen, ¿no? A lo mejor como Marta y Gareda y estoy inventando esta historia, pero ya no tengo contacto con esa gente para que digan, miren, sí, yo estuve ahí. Si alguno de los que estaban viendo ese programa estuvo ahí, déjelo saber en la caja de comentarios. Pero eso me pasó, y es algo muy curioso, porque
si te pones a pensar, en ese tiempo yo no era tan, no lo medité, ¿qué clase de serpiente puede tener y por qué tendría estas cosas aquí? Sí. Ahora, yo he visto películas, bueno, te digo, con el tiempo, la llegada de internet, con la llegada de las historias de la radio, tú empiezas a escuchar de gente que ha vivido experiencias parecidas, ¿no? Ujú. Con la llegada del internet empiezas a encontrar, a lo mejor si no historias, leyendas o creepypastas. Pero yo recuerdo que un día estaba yo en mi casa viendo una película al lado de mi familia, mi esposa, y estábamos viendo una película china, me parece, o sea, pues para mí todos los que tienen sus rasgados son chinos, ¿no? Y sale una especie de dragón parecido a esa serpiente, o yo no sé qué era, no sé, también alguien me dijo, bueno, ¿y sería de cascabel? No, pues no tenía cascabel, ni tampoco lo oía hacer ruidos, nada, o sea, no rugió, Ya, no, simplemente estaba ahí, le estaban disparando y el animal estaba así como en posición de, si te me acercas te muerdo, así, en posición de ataque, ¿no? pero no, Sí, pero aparte las de ya. cascabel creo que no son tan grandes las No, víboras de no, 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 cascabel, así o como sea, me las refiero a estás que describiendo. alguien me dijo, ¿y no será una víbora de cascabel? Le dije, no, pues yo las conozco. Y primero, Ujú, la cascabel obviamente tiene colita así que hace, no hacía ruido, no hacía ningún ruido, ujú. Sí, sí, solo sí. estaba. Lo que sí recuerdo que tal vez en mi memoria quedó, te digo que porque eso me impactó, al grado de que nunca lo he contado. A mí me podrán decir, güey, tú eres bien mentiroso, inventor, eres como Marta y Gareda, pero nunca, y tengo un año, estuve casi un año en una secta donde estuvo Marcos y hacíamos un programa cada semana, y yo nunca esa historia la conté, ni siquiera así Nunca. no, en una plática cualquiera, no. De hecho, yo le decía a mi esposa justo hoy que algún día le iba a contar, mira, y me tocó contigo. Y lo que Gracias. sí me llamaba la atención es cómo tronaba el árbol. El sonido era del árbol cuando el animal como que ni siquiera abría el hocico, ¿eh? O sea, nada más hacía así como, te voy a morder, güey, pero tenía estas cosas así abiertas. O sea, Ajá. obviamente yo entiendo que es como para verse todavía más grande, como para hacerte miedo, pues sí un poco me acuerdo, creo que eran rojas, pero eso ya a lo mejor lo estoy inventando. Pero sí cuando se movía, güey, el pinche árbol tronaba. Yo decía, güey, esa El pues se va a peso de... tiene el animal, pero ahora viene otra cosa que por eso es que es una historia que si a mí me la contaran no la creería, porque además un animal de esos tan pesado no se movería, no haría así, no haría este movimiento tan rápido por el tamaño y Ajá. el peso, no tienen los músculos para hacer eso las serpientes. O bueno, como por si dijéramos que era una anaconda. Una Ajá. anaconda no hace eso. O sea, no creo que la anaconda sí hace cuando te muerde, pero no lo hace así, como te voy a morder, güey, te voy a morder. No sé. La verdad es que Como amenazando. me quedé así de, ¿qué carajos era eso? No sé, tampoco me quedé a averiguar, o sea, te digo, realmente fueron los rancheros los que la mataron a tiros. Y pues ya una vez que ella se movió, dijeron así, y bueno, y lo más curioso es que también eso fue algo que me hizo pensar cómo pasan a veces eventos increíbles y que finalmente no hay una evidencia para sustentar ese tipo de cosas, porque los rancheros le disparan. ¿Dónde le disparas tú a un animal de esos? En la cabeza, supongo, ¿no? Exactamente, en la cabeza. Entonces, realmente le destrozaron la cabeza y todo lo que, las cositas esas. Entonces, si hubiera guardado la cabeza solo, eso hubiera servido para que hubiera una evidencia, a lo mejor la disecaban, no sé. Que dijeran, mira, ¿te acuerdas de la película esa del Jeepers Creepers? ¿No? Algo así, ¿sí? Ah, Que sí, lo creo que tienen sí. en un granero así colgado, esperando que Ajá. se reviva. Si hubieran hecho eso, cortado la cabeza y lo hubieran puesto en algún lugar ahí exhibiéndola, ahí hubiéramos dicho eso sí existió, eso sí pasó, pero como no hay evidencia, porque además estos compas, yo no sé qué le hicieron a la carne, pero hicieron hebillas y Cinturones, botas, todo yo, eso. no sé, yo sí me acuerdo que uno de mis amigos traía un cinturón, a mí solo me dieron una hebilla, me dijo, me tocó el cinturón
a ti te toca la hebilla, porque yo usaba ya un cinturón, me acuerdo, Ujú. y me regalaron la hebilla, que por ahí, pues quién sabe quién la regalé o la tiré, no me acuerdo. Pero no quedó evidencia de ese hecho, y es algo que, de lo que sí te puedo decir que, güey, es una cosa tan increíble que ahora que está de moda Marta y Gareda, pues podríamos hacer un meme de eso. De hecho, dicen que Marta y Gareda sabe quién mató al más muerto. Sí, no, no, Bueno, es que es impresionante, ¿no? O sea, podríamos decir que estuviste, tal vez, y sin exagerarlo, ante un animal criptozoológico, ¿no? Con un críptido. de hecho, eso me dio después. Me dio para conseguirme libros De criptozoología. ahí fue donde empecé a conocer lo que era el pie grande, el primero que conocí, bueno, después de ese animal que empecé a investigar qué era, el primero que conocí fue el monstruo del lago Ness. Ujú. Fue lo primero que me encontré por ahí, y dije, ay, güey, mira, el monstruo del lago Ness. O sea, tratando de buscar, porque mi cerebro trataba de conciliarlo con la lógica, ¿no? ¿Qué era? Ajá. Porque he vivido cosas, o sea, yo anduve puebleando por muchos años y hay una que un día la voy a contar, hoy no, hay una que un día voy a contar, que también es muy rara, pero que esta que te cuento me impactó mucho, o sea, me impactó a un grado de Sí, que cada sí. que me acuerdo, me viene a la mente todo lo que, o sea, pero me viene a la mente como si fuera un sueño, ¿eh? No creas, porque, no sé, o sea, lo viví pues fue hasta con miedo. Fue choqueante entonces, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. te impactó y te choqueó. Sí, de verdad Ok. que estuvo muy, muy buena, parecía que era un sueño lo que estábamos viviendo. O sea, yo después decía, neta, güey, yo no lo puedo ni creer, si no fuera por la hebilla, Ujú. hasta yo pensaría que mi mente me mintió con lo que viví, pero no, fue de día, fue en un rancho, y fue en Tlaxcala, y ya esos tres factores hacen ver, desde decir Tlaxcala, que eso que dije, no pasó, porque no existe, ¿no? Pudiera ser, ¿no? Así Pero es. no, es interesante. Y bueno, me gustaría, Sí, porque ya llevamos un poquito de tiempo, se me está yendo muy rápido la charla, demasiado rápido. sí, Tú en tu canal y has mencionado mucho las teorías de conspiración. ¿Te sí, gustan las teorías de conspiración? sí, sí. ¿Sí? ¿Cuál es la teoría de conspiración que más te gusta? Así que digas, esta es la que más me gusta, la que creo, y también dime la que no crees y por qué no la crees. Ok, bueno, primero les voy a contar que hay un grupo de conspiranoicos que a los que mi esposa les hizo llegar una teoría de conspiración que yo inventé, que es que la Tierra la están terraformando para que los reptilianos vivan aquí, y ellos ya la están haciendo famosa, diciendo que es cierta. Ah, Claro que yo la inventé, ¿ok? Esa yo la inventé, no existe, eso es mentira. Ok, todo lo que encuentran documentado lo inventamos nosotros para que avalara una teoría de conspiración. No existe. Incluso la página donde puedes encontrar esa información es falsa. No existe. De hecho, ya la vamos a cerrar. ok, Pero bueno, bueno, pero es una ahora, buena advertencia, ¿eh? Para que si el día de mañana se vuelve famosa esa de que están terraformando el planeta yo para la que vivan inventé. los reptilianos, el creador es fase 3 Sí, para yo que la vaya con inventé. los créditos correspondientes. O sea, no importa, pero que la gente sepa que es una mentira, es un invento. A mí se me ocurrió y pensando en qué teorías podría ahí meter, te digo, y empezamos a pensar en muchas. Pero dije, esa está muy buena. Ok, ahora, hoy justamente estaba platicando yo en la mañana con una persona, saludos a mi esposa, que hablo mucho con ella, de una teoría conspirativa que yo no sé si yo me la inventé. Yo no sé si la escuché. ¿Hay ustedes? Si la han leído, visto por ahí, me pueden aclarar. Si a lo mejor la tengo en la memoria y la vi en algún lado, pero que tiene que ver con un experimento social. Bueno, hay una teoría que me ha sonado mucho en la cabeza, pero esta es la más impactante. Supuestamente, digo supuesto, bueno, para mí sí fue real, pero supuestamente para no herir susceptibilidad vivimos una pandemia, ¿ok? Ujú, Y estuvimos encerrados algunos por casi 2 años, algunos un año, dependiendo de donde estuvieras, ¿no? ujú. Y los niños de la pandemia, a estos niños que vivieron esa época, que ahorita tienen 4, 5 o 6 años,
Esos niños no tienen ningún problema. Esos niños cuando van a algún lado y buscan el gel y se lo ponen. ¿Sí o no? Sí, 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 ya están Eso es con eso, natural. Ajá. ya es Ahora, para ellos natural. una teoría conspirativa que me tiene así como rondando en la cabeza es: ¿cuánto tiempo necesitas tú para programar a la gente para hacer cosas, para hacer ciertas cosas, para generarles una conducta? ¿Será que la pandemia fue un experimento para programar a esos niños y llevarlos hacia ciertas conductas, o como un experimento social? Es decir, yo voy a programar a esta gente, no a la generación vieja, no, Ujú. pero a esa generación para que hagan esto y ver si funciona, y vieron que funcionó. Híjole, es que en base a eso hay muchas teorías sobre eso, Pues, ¿no? O sea, sí. esa que tú me estás platicando de un experimento social, yo lo había escuchado, pero no bajo ese contexto, sino bajo el contexto de vamos a ver qué tanto podemos controlar a la población Ajá. para cuando querramos hacer algo más grande. Así como que esta enfermedad, esta pandemia, fue el experimento sencillo y no tan grande, Ajá. supuestamente, para ver cómo reaccionaríamos nosotros también ante una situación de emergencia Claro. y cómo nos podrían ellos controlar. Aunque es Ajá. interesante también eso que estás diciendo, porque efectivamente los niños que tenían 1 o 2 años cuando inició la pandemia o que nacieron durante la pandemia ya tienen ciertas cosas normalizadas para Sí. ellos, ¿no? Y no te creas, también muchas personas ya grandes después de... Se dice que para que tú formes un hábito se necesitan al menos 6 meses constantes de Oh, hacerlo. ok. Sí, entonces aquí estuvimos prácticamente encerrados o Con echándote esa gel conducta. o lo que tú Ajá. quieras durante un año, ponle tú, vámonos a una media, ¿no? Un Ujú. año. Ya eso basta para que crees un hábito. Ujú. Sí, entonces es muy interesante esta teoría. Ahora ahí te va. Yo hablaba con mi esposa y le decía que tú y yo, bueno, hablando de ella y yo, Ujú. tú y yo somos de la misma generación, más o menos, ¿no? Yo un par de años. ¿Qué conductas nos habrán inducido a nosotros que las normalizamos? Tu generación y la mía las normalizamos, pero que realmente no son típicas de la conducta humana, ¿no? Yo le dije, por lo menos en mi caso, una que yo sé que a mí me metieron y que al final es una conducta que me ha ayudado, es escuchar el rock Ajá. y no el pinche reggaetón, ¿no? Digo, pero te pones a pensar, no, la verdad es que no sé ahorita, pero sí me puse a analizar eso y dije, eso sí me impactó. Bueno, esa es una, ok. Ahora otra que escuché y que digo qué ridículo es. La verdad es que como la tierra plana, ¿no? Es sumamente ridículo. Es una que me llegó, alguien me la envió, que dice, no me acuerdo el nombre de esta teoría, tiene un nombre, Sí. que dice que están de alguna manera controlando ciertas personas para que agredan o se ponen ejemplos. Por ejemplo, ayer antier salió el caso de una mujer que trabajaba en una gasolinera, una especie de Oxxo. Ya ves que hay gasolineras con tienda. Sí. Una mujer que estaba trabajando ahí, como una especie de Oxxo, digamos, pues no sé en qué país fue, pero un tipo entró, creo que fue en Estados Unidos, un tipo entró y sin susto así le metió unas cuchilladas, 9, 19, no sé, sin más. Entonces dicen que ese tipo de ataques se están generalizando y que eso tiene que ver con un experimento de los gobiernos, un experimento secreto de los gobiernos para controlar a la gente y hacer asesinos así, porque solo es no usan armas blancas o contundentes, no usan pistolas, no usan armas de fuego, usan Ujú. piedras, palos o cuchillos. Entonces esta teoría que me enviaron es que dice bueno, me decían que qué opinaba yo de esto. Yo dije, así, güey, ¿en serio? ¿Tú crees que eso es una teoría conspirativa? O sea, el gobierno está... No, o sea, a mí se me hace ridículo. ¿Por qué? Porque antes, en mis tiempos, no existía el internet. Ujú. Entonces, cuando jugábamos a las escondidillas, a lo mejor un vecinito se perdía y tú ni te enterabas. Ahora vivimos en una época donde lo que pasa al otro lado del mundo te enteras en 5 Segundos. segundos. Entonces,
lo magnificamos todo a ese grado de decir, es que pasó un caso en España, y otro pasó en Bélgica, y otro pasó en Nicaragua. Pues sí, pues gente loca en todos lados, ¿no? Sí, Gente eso es desconectada cierto. en todos lados. Una persona se pone tomada y a veces pierde el control, o a lo mejor, como ya se ha normalizado en algunos lugares, ciertas sustancias psicotrópicas combinadas con alcohol o con otros medicamentos, con medicinas, pues hacen que la gente pierda el control, y eso pues ha provocado que pasen esas desgracias, y que ahora las sepamos y que nosotros juntemos 10 casos que sucedieron en otras partes del mundo y que lo hilemos y digamos, esto es parte del control mundial de la. No, la neta no. O sea, yo en lo personal no creo. Esa es la más ridícula que me ha tocado escuchar, aparte de lo que la plata. Sí, y es que tienes razón, ¿no? O sea, a veces el ser humano tiende a ligar acontecimientos que están separados para encontrar un orden, porque nuestro cerebro está programado para encontrar orden en todo. Sí, para tener una lógica. Entonces empiezas, como dices tú, un caso en Estados Unidos, uno en Bélgica, uno en Nicaragua, uno en Rusia, y dices, no, es que todo debe de estar conectado, cuando a lo mejor no. Digamos, aplicando la navaja de Ockham, que es la economía de hipótesis, pues la hipótesis más sencilla es la que debe de ser cierta. Aunque fíjate que ahorita que estabas mencionando esto, hace poco estaba viendo un podcast donde tenían a un médico forense. Decía, es que mucha gente dice que la marihuana no es mala, o sea, y sobre todo los adictos dicen que la cannabis no es mala. Dice, efectivamente, o sea, la cannabis es un depresor, ¿sí? Por eso siempre andas así como aletargado, como que todo anda lento y todo. Sin embargo, en ciertas circunstancias puede desencadenarte un brote psicótico. Sí. Entonces, dice, ahí es cuando dicen, es que andaba, se fumó su cannabis y de la nada agarró y empezó a pegar y terminó con la vida de su esposa, ¿no? Pero dice, sí es peligroso hasta cierto punto porque nunca sabes cuándo, pero te puede desencadenar el brote psicótico. Y es cuando dices, caray, y puede prestarse a todo ese tipo de situaciones que tú estás diciendo, ¿no? De repente uno aquí, otro acá, otro acá, otro acá, y le buscamos la lógica aunque no la tenga. Mira, te voy a contar una teoría de la conspiración que yo trabajaba en un hospital, en un laboratorio, un hospital donde creábamos zombies, pero toda la gente, que la mayoría de los que estaban ahí, pues están en el ramo de la medicina. Umbrella se llamaba, ¿no? Y vampiro. No, y no estaba en China, está en Canadá. Bueno, pero un día estábamos estábamos en el comedor a la hora de la comida, y alguien llegó y dijo, ya ven, yo tenía razón, ese virus es un invento del gobierno para controlarnos y bla, 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 bla. Y es más, te voy a decir por qué le estaba diciendo una persona a otra. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque mira, a partir de que empezó todo esto, ¿cómo es que ahora estamos con miedo a este virus, pero ya no nos enfermamos de la gripa de invierno? Y yo volteé a verlo y le dije, bueno, porque aquí hay dos gripas estacionales, la de invierno y la de verano. Y yo le decía, a ver, animal. Bueno, no es la gripa de verano, le dice es la influenza. Sí, pero no, tiene un nombre. No es precisamente en el verano, pero es poquito, cuando ya entra el verano empiezan a vacunar. Y cuando viene el invierno empiezan a vacunar. Bueno, porque es un caso curioso. Yo se le decía a esta persona, mira, porque a raíz de que pasó esta pandemia, que pasó algo curioso, que no haya pasado en otras pandemias. Voy a hablar la última, antes de esta, es la gripe española, según yo. Sí. Y el problema de la gripe española es que cuando ocurrió este brote, como no entendían qué era lo que estaba pasando, a toda la gente la ponían en el mismo lugar. Y eso hizo que se extendiera más el problema. Okay. Ya una vez que se entendió que eso no debía de ser así, los empezaron a aislar. Okay. La famosa cuarentena que le decían. Y además nos obligaban si salíamos, a usar cubrebocas y a lavarnos las manitas todos los días. Sí. Entonces, cuando yo tenía que subirme a un autobús, tenía que llevarme un cubrebocas y tenía que usar o guantes. Había gente que usaba guantes y hasta la fecha todavía hay gente que usa cubrebocas. Por esa razón es que ya no nos infectábamos de otros virus, porque ya nos cuidábamos de todos. Sí.
Y ridículamente tú empiezas a ligar y dices, no, ya viste que este virus era para controlar, porque entonces la otra gripa no existió, nunca existió. Güey, los virus están. Pero bueno, así, ¿te acuerdas cuando cortaban la máscara y salía el chip? O sea, en ese tiempo hubo muchas teorías, ¿no? Esa de que, ¿te acuerdas que se ponían monedas y metales? Entonces, Sí. o sea, y ese tipo de cosas, pues sigue habiéndolas. O sea, sí, sigue existiendo gente pues yo no sé si tiene mucha imaginación, o yo no sé si mucho tiempo libre, como cuando yo inventé la de la terraformación del planeta, pero, o lo hacen por diversión, pero lo cierto es que hay teorías conspirativas que son, con todo respeto lo digo, demasiado ridículo. O sea, hay gente, güey, de verdad, o sea, yo no voy a hablar de nadie en particular, no se ofenda, no estoy tirándole hate a nadie, yo a mis compañeros del gremio, a todos los quiero por igual, a unos más que a otros, por igual. Este, pero hay güeyes que creen que los Illuminati todavía existen. Y hasta dicen que los han invitado, güey, no voy a decir saludos al bollo, no voy a decir quién, o sea, güey, neta, y es gente que es leída, o sea, es gente que es estudiada. Sí. Yo respeto mucho que crean eso, yo no lo creo, por ejemplo. Hay gente que cree que la Tierra es plana, güey, pues es un asunto de ellos, ¿no? Yo no lo creo. O sea, bueno, de hecho también no es redonda. Los que sabemos que no es redonda, es así como un huevo mal hecho, ¿no? Como mi cabeza, pues uso gorra. Sí uso gorra porque yo sí te conté, a mí me operaron, porque yo tengo un tumor en la cabeza. Me operaron porque yo tenía la glándula pineal y yo hablaba con los extraterrestres, entonces la NASA y los hombres de negro se dieron cuenta y dijeron, tú no puedes hablar con él, y me quitaron la glándula pineal, entonces me hicieron aquí un desmadre y mi cabeza está hecha todo un relajo, ¿no? Mi cerebro, mi cerebro está dentro, ¿no? El cráneo, pues, de hecho. Ajá, entonces, bueno, porque me pusieron piezas, porque pues ya luego no los encontraron, ¿no? Como te abren y luego dicen, y empiezan a sacar, y luego ya cuando meten dicen, güey, la tapa. Y entonces, a ver, agarras una botella de esas, como de estas, de las blancas, y le echas así, y empiezas a cortar, ¿no? Y empiezas a poner aquí, no, pues, a ver, apuchurrale para que quede, entonces quedó todo mal hecho. Bueno, entonces, bueno, hay personas que creen ciertas cosas y hay otros que no, y ahí vemos, por ejemplo, en mi caso hay cosas que yo no creo, y esto que yo hago lo hago porque me divierte, me gusta, la neta, pero también sí tiene una parte misteriosa, que sí entiendo que digo, güey, esto, por ejemplo, las psicofonías. Justamente yo hablaba con alguien de eso, porque, ¿sabes qué, Marcos? Pasa algo. Eso es algo bien curioso. Yo una vez hablaba contigo por teléfono y te contaba cómo le fui perdiendo el amor a las narraciones y le fue agarrando cariño a esto. ¿Por qué? Porque tiene ese lado misterioso que te hace, güey, hablar hay tanta tela de dónde cortar, ¿no? Y decir, por ejemplo, las psicofonías, no estoy diciendo que sea una teoría conspirativa, estoy diciendo que la ciencia no lo puede explicar. Y tiene su lado misterioso, que a lo mejor podría ser, por ejemplo, para los que gusten y quieran, los invito a que vayan a ver mi último video en el estado profundo, que es el del paso de Atlov, el efecto Karman, que tiene que ver con el sonido del aire, las frecuencias de audio, que te hacen escuchar, alucinar, realmente te hacen... Sí. Ok. Pero no se ha comprobado, científicamente hablando, porque los científicos no están peleados con lo paranormal, y los que sí son unos bola de ignorantes sectarios, hijos de la madre, no se ha comprobado que las psicofonías sean falsas. Pero tampoco, en general. Ajá, en general, sí hablo en términos generales, porque sabemos que hay quien puede provocarlas y producirlas y así. No. Yo hablo cuando un fenómeno paranormal pasa, así, paranormal, fuera de lo normal. Y vienen científicos con sus máquinas y todo, y captan el efecto, pero no lo pueden explicar. Que dicen, hay por ejemplo, exorcismos, donde ha habido científicos, y dicen, güey, yo no puedo explicar esto. Psiquiatras, psicólogos, médicos. Ha habido, por ejemplo, levitaciones. Y dicen, no hay modo de explicar esto. No hay conexiones telepáticas. ¿No? Premoniciones. El fenómeno está, ¿ok? Yo no me meto en esos temas casi, pero sé que el fenómeno está, pero no se pueden explicar, ¿ok? Y cuando tú te empiezas a meter en esto, le agarras mucho cariño.
Porque todo el mundo Sí. quiere hablar de esto. Aunque digas, yo no creo, yo soy uno de esos, ¿no? Soy el vivo ejemplo. Yo no creo en estas cosas, pero me encantan. Sí, tienen su encanto Sí. el hablar de todo lo paranormal o parapsicológico, todo eso tiene un encanto que Es solo una Marta y Gareda, güey. O sea, no es así como que bonita, pero tiene su encanto. No, no es cierto, no. Saludos a Marta y Gareda. Si ves un día esto, la verdad es la onda. La neta, yo te quiero mucho porque eres la onda. Salud. Aguanta el hate, la provechito. morra. Sí, la verdad es que sí, después de toda esta campaña que le están Ahí le den haciendo otra. memes, Sí, le den otra película, se lo merece. Marta y Gareda es la onda. Además, pero bueno, tú sabes que todos los botones de la consola que tienes atrás, Marta se los puso. ¿a poco? Ella escogió los colores, dijo, este color es aquí, este aquí. Porque las mujeres ven colores que los hombres no vemos. Nosotros vemos 8 colores, estamos como los Puta, monitores rayado, yo antiguos. veo tres, yo veo tres blanco, negro y gris, creo. Bueno, y de eso creo que el gris lo veo con rayas, así como cuando ves las cositas. Ah, otra, esa también alguien me la escribió y me hizo reír, güey. Cuando tú estás viendo algo, una pared blanca, por ejemplo, y de repente ves como cositas así. No sé si has visto, como que de repente ves cositas así, que se ve que están dentro de tus ojos. Ah, ya, como si fuera un gusanito. Ándale, ajá. No, es que son parásitos que nos meten en. No sé qué me inventé. Yo hasta, la neta, hasta bloqueé el compa que me lo escribió, porque me escribió así como el Antiguo Testamento, explicando. Y dije, "Ah, no manches, güey, pues es basura que tienes en los ojos, güey, hay que lavárselos de vez en cuando, ¿no? Sí, sí, de repente. Son Pero bueno, cosas bien chidas. Son temas bien buenos, neta. son temas buenísimos y bien interesantes, pero desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo. Todo lo Amigo bueno de se fase acaba. 3 ni modo. Nos faltaron muchas cosas de qué platicar, así es que la invitación queda abierta para una segunda parte contigo, amigo, cuando tú quieras, cuando lo Listo. desees. Vamos a sincronizar agendas para que te tengamos otra vez, porque apenas empezamos a tocar las teorías conspirativas. Oh, sí, oh, sí. Entonces, ya lo saben, amigos, denle like, suscríbanse, recomiéndenos qué es lo que más nos ayuda para que podamos vencer al algoritmo de YouTube. Suscríbanse a los 2 canales de Fase 3, El Estado Profundo y Frecuencia 51. Van a encontrar información muy buena, muy relevante. Y aparte en Frecuencia 51 van a encontrar temas para asustarse. Sí, señor. Amigo, ¿algo que quieras decir antes de despedirnos? Compren mi libro, le debo dinero a la gente, gracias. Alimenta sanamente, como frutas y verduras. ¿Tienes un libro? No. Caí. Caí. Ok. Yo sé, pero sí, un día tengo un libro, cómprenlo porque le sigo debiendo dinero a la gente. No, pues la verdad es que muchas gracias a todos, de verdad que es un gusto. Muchas gracias a ti por la invitación. Siempre es un placer estar aquí, acompañándote, siempre que podemos, colaborar, nos divertimos, tenemos mucha plática. Saludos a toda la gente que se dedica a esto, la neta, es bien chido, estos temas son muy buenos. Y a la gente que nos hace el honor de venir y escucharnos o vernos, muchas gracias. Ya el simple hecho de tomarse unos minutos de su tiempo, así sea un minuto, como alguien que me escribió me dijo, oye, tus videos deberían ser más largos, y otro que me escribió dijo, oye, tus videos deberían ser más cortos. A todos ellos, de verdad, muchas gracias, porque se toman el tiempo de venir a vernos, no sé, igual y a lo mejor hasta de reírse de nuestro contenido, y decir, este tipo está, como, ¿tú viste mi último video en Instagram? Síganme en Instagram, gracias. De las ¿El pirañas. último video? Ajá, sí. de las pirañas. Sí. Y Sí. un tipo me escribió y me dijo, el administrador de esta cuenta ha de ser un niño de 8 años, ¿cómo pone? Y yo así de, lee la descripción, hermano. Lee la descripción. Es un clickbait, pero aún así, con todo y eso, yo agradezco los comentarios, sean para bien o para mal, porque la gente se toma el tiempo de venir y vernos, ¿no? Y nosotros, pues si bien nos dedicamos a esto por el gusto de ser, eso es un aliciente para que lo sigamos haciendo. De verdad, muchas gracias a todos. Exactamente. Un abrazo, mendigos. A todos. Bueno, menos a Marta y Gareda. No es cierto, haya más. A mi esposa primero, porque luego Marta y Gareda. ¿Qué dices? No le mando un abrazo, le mando 2.
Le mando todo. No, es que la neta es bien bonita. Quiero por ella. Porque Bueno. además, una de las teorías conspirativas que voy a hacer, ya que estás trabajando, tiene que ver con Marta y Gareda. Pero no se los voy a contar porque entonces sí se me cae el changarro. Así que Ah, bueno. sí, vamos a hacer una teoría conspirativa basada en Marta y Gareda. Ya está trabajando. Vientos. Bueno, amigos, ahora sí, es momento de despedirnos. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Bye.